Hola, mi nombre es Violeta Val y por fin llegó el video de las mejores lecturas del 2023. Amiguitas, amiguitos, amiguitas de la vida del internet. En el video pasado de resumen de lecturas les di el muy bonito feliz año nuevo, pero por si no vieron aquel video y no pretenden verlo, pues refuerzo aquí mi deseo de que este 2023 pues sea un año chilo para todo el mundo. Y si hay momentos en los que la vida trapea el suelo con nosotros, pues que al menos los amigos, las lecturas, las buenas lecturas estén ahí con nosotros para apoyarnos, para hacer nuestro pañuelo de lágrimas cuando más se les necesita. Como ya saben, el objetivo de este video es contarles un poco de las mejores lecturas, los libros que más me gustaron. En este caso, como les estoy hablando de 2022, pues les hablaré de los 22 libros que más me gustaron. Intentaré ser breve porque algunos de ellos tienen reseña y espero que en los próximos meses poder traer reseña de algún otro por ahí, y si ustedes también creen relevante que traiga, pues déjenlo acá en los comentarios. De estadísticas, o sea, de cuántos libros leí, de qué género, si leí más hombres, más mujeres, si cumplí mi meta, que uno de los propósitos lectores que tenía para 2022 era que pues comprarle menos al señor Jeff Bezos, acá dueño de Amazon. Todas esas estadísticas, probablemente haga un video como lo hice el año pasado en donde les cuente sobre eso. Sin embargo, ese video de verdad que va a ser bajo demanda. O sea, si veo que de verdad a mucha gente le interesa, lo haré. Si no, lo dejaré en el olvido, porque también una cosa que noto o he notado en los videos de estadísticas es que a veces parece muy abrumador y parece una cuestión como de números, cuando el objetivo de la lectura es disfrutarla sin presionarse. Pero pues bueno, uno llega también a un nivel de lectura o de madurez lectora en el que se propone descubrir géneros, también recuperar el tiempo perdido en algunos aspectos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Si a ustedes les interesa, por favor dejen acá abajo en la cajita de comentarios. Y ahora sí, a lo que nos surge Chenchita, a hablar de los 22 libros favoritos, según quién, según yo. Antes de entrar al top, quiero hacer una mención honorífica de estos dos libros, que es Vida y Época de Michael K. de J.M. Coetzee y Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Estos son dos libros que no están en mi lista de mejores lecturas porque realmente fueron una relectura, o sea, los leí hace varios años y en 2022 los volví a leer. Son dos libros que siguen siendo dos de mis libros favoritos de la vida y de los cuales hay reseña en el canal, así que si les interesa conocer más sobre estas menciones honoríficas, libros de mi vida, acá abajito estará el link de las respectivas reseñas. A diferencia del primer video de mejores lecturas en el que fui rankeando del que menos me gustó al que más me gustó, aquí será algo similar. Sin embargo, hice una división por géneros, o sea, primero les voy a hablar sobre mis libros favoritos de ensayo, después de cuento, después de autoficción, ficción histórica y finalmente los libros o las novelas, porque proporcionalmente fueron el tipo de géneros que más leí y creí pertinente hacer como que esta división, que creo que no es tan arbitraria. Pero ya entrando a los libros de ensayo, el primer libro que está en este top de meros es 4000 semanas, que esta es la edición en portugués. En 4000 semanas, y como su nombre lo sugiere, Oliver Burkeman va a hablarnos sobre el tiempo, sobre gestión, administración de tiempo. Pero de verdad que yo, que tengo cierta experiencia leyendo este tipo de libros, así como muy pensados para ser más productivo y vida godín, de verdad que es el libro sobre tiempo, sobre organización más sincero que he leído, porque la premisa básica de este libro es aceptar nuestros límites, aceptar que Beyoncé, por más chingona que sea, y yo tenemos las mismas pinches 24 horas y que de nosotros y de nuestras circunstancias
económicas, geográficas y etcétera, etcétera, va a depender cómo veamos o encaramos el tiempo. La propuesta del libro es hacer exactamente una reflexión sobre ese deseo a querer ser más productivos, a querer sentir que nuestro tiempo siempre está súper bien utilizado. Es un libro que va en contra de muchos de los discursos actuales sobre producción, productividad y etcétera, etcétera, pero creo que es un libro que también nos trae ese recordatorio de la finitud del tiempo y de alguna manera reflexionar sobre qué realmente es importante para nosotros y en qué realmente queremos gastar nuestro tiempo. Entonces, de verdad que es un libro que sí nos va a traer algunos conceptos de filosofía, principalmente de corrientes del pensamiento estoico. Sin embargo, no es para nada tedioso o como difícil de leer, creo que fluye bastante bien. Sí, reflexionar sobre el tiempo y sobre cómo estamos utilizando ese tiempo es importante. También es importante pensar sobre una de las actividades que probablemente o no le dedicamos mucho tiempo de nuestro día, que es al bendito acto de dormir. Por lo tanto, uno de mis libros favoritos del 2022 fue ¿Por qué dormimos?, del neurocientífico Matthew Walker. Este es un libro de divulgación científica, o sea que en él Matthew Walker va a comunicarnos muchos de sus trabajos de investigación, pero no solamente de sus trabajos, sino de otros investigadores, neurocirujanos, en fin, que están estudiando sobre la importancia del sueño en la vida del ser humano. Es un libro de verdad que tiene informaciones tan valiosas sobre la importancia del sueño, sobre el ciclo del sueño, sobre algunas teorías del surgimiento del sueño, sobre el sueño onírico y el sueño, o sea, y el descansar, el dormir, que de verdad, no sé, yo creo que cambian un poco la perspectiva, tanto si seas una persona que ya tiene o valora su tiempo de descanso, y yo creo que por otro lado, si eres una persona que no, probablemente sea un libro incluso muchísimo más útil. Como les comento, yo este libro de verdad que ahí sí que yo se lo recomiendo a todo mundo, porque, o sea, si algo tenemos en común tú y yo es que dormimos, a menos de que seas vampiro. Si eres vampiro, háblame, porque me gustaría ser vampira, mi sueño de infancia, de adolescencia. Pero bueno, de verdad que es un libro que recomiendo bastante, porque una de mis partes favoritas incluso es cuando habla de las diferentes teorías del surgimiento del sueño, y una de esas teorías es el motivo por el cual nosotros los seres humanos avanzamos de alguna manera a diferencia de otras especies, es por el sueño, y en específico el sueño onírico, o sea, esa capacidad que nosotros tenemos para soñar, para divagar, para imaginar, para tener una vida, no sé, paralela, en fin, de verdad, recomendadísimo. Por tercer año consecutivo en esta lista de mejores lecturas tenemos un libro de Ngugi wa Thiong'o, y en esta ocasión es un libro de ensayos, Descolonizar la mente, donde el tema principal, como el título lo dice, es hablarnos sobre el colonialismo, pero lo hace incluso sobre una decisión muy personal que él toma a finales de los 80 y a partir de la cual su producción literaria tuvo cambios drásticos, que es parar de escribir en inglés, o sea, escribir en dos de sus lenguas maternas. En estos ensayos vamos a conocer los motivos de su decisión, cuáles fueron también esos momentos en los que esta decisión se gestó. También vamos a ver, y es muy interesante, cómo él se opone o de alguna manera tiene ciertas divergencias con autores africanos súper importantes en la actualidad, o que son una referencia en el mundo de las letras africanas. Y aquí también va a entrar a cuestiones un poco más específicas sobre la lengua, sobre la importancia de la lengua como parte de una construcción de identidad, más allá de una identidad nacional, sino de la propia identidad. Y si ustedes ya tuvieron la experiencia, por ejemplo, de leer el libro de Yasnaya o algún otro de sus libros, como por ejemplo Manifiestos de la Diversidad Lingüística, de verdad que es un libro que les va a complementar muchos de los argumentos tan reveladores que Yasnaya aborda en ese libro.
Y finalmente mi libro favorito en la categoría de ensayos en el 2023 es Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis. El título a mitad lo dice todo, o sea, aquí Angela Davis nos va a hablar sobre esa interseccionalidad entre género, entre raza, entre clase, para presentarnos un poco también de la historia, principalmente de la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos, de cómo ellas, paralelamente al movimiento feminista que nace blanco, ellas intentan encontrar ese movimiento que las represente, que vea por sus, o que sepa cómo son sus vivencias. También nos habla sobre el proceso de esclavitud en Estados Unidos, que de verdad para mí, a pesar de que ya había tenido contacto con otras obras, creo que esta es una de las obras más probablemente más didácticas que he leído para entrar o para conocer un poco de estas cuestiones y sobre todo entender el papel de las mujeres negras en estos procesos de liberación, en esta búsqueda y esta lucha por acabar con la esclavitud y con uno de sus hijos que hasta el momento sigue, que es el racismo. De verdad, amitas, librazo. Para presentar mis 3 libros favoritos del género cuento, el primero de ellos que he de mencionar es Cuentos sobre la esclavitud de Machado de Assis, el cual tiene reseña aquí en el canal, y esta es una edición que es del Fondo de Cultura Económica, traducida por Paula Bramo, con notas, introducción y selección de estos cuentos. Y como el título lo dice, son cuentos seleccionados de Machado de Asís en los que la temática de la esclavitud aparece o se desarrolla. Es una oportunidad de conocer cómo funcionaba la sociedad brasileña de 1800, incluso a principios de 1900. Entender si sobre todo tienes interés en Brasil y todo lo que gira en torno de Brasil, por qué y cómo funciona y siguen esas secuelas de esa sociedad esclavista, de esa sociedad esclavocrata. Y además, no menos importante, van a conocer de verdad que un escritor fenomenal que empieza y te muestra y te mete a cosas que parecen cotidianas, sutiles, sin importancia, para arrastrar el solo contigo al final, darte unos chingacitos y sorprenderte y dejarte así de que, Machado de Asís, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes escribir esto? Otro librazo de cuentos es La fiesta al aire libre de Katherine Mansfield. De hecho, uno de mis cuentos favoritos de esta selección, hice un video con una lectura en voz alta que se llama El desconocido. Por si les interesa, también dejaré aquí abajo en la cajita de descripción ese video para que se echen ese audio cuento. A pesar de que estos cuentos se nos narran situaciones cotidianas y cotidianas desde el punto de vista burgués, o sea, de la gente que tiene mucho dinero, a pesar de que puede parecer frívolas las situaciones, los escenarios, lo que no es nada frívolo son los dilemas que muchos de los protagonistas de estos cuentos y los personajes principales tienen. Una de las cosas que se nota y se siente como lector, y que de alguna manera yo sentí que eso fue lo que a mí me impulsó a seguir leyendo estos cuentos, es que se divisa o se siente un despertar en muchos sentidos, no nada más un despertar o un cambio, una revelación sentimental, sino también de ideas, sino también de conciencia, sea esta política, sea esta, no sé, de ciertas circunstancias que aparecen y que sabes que hay algo que no encaja. Entonces, todos estos personajes se presentan como a esos dilemas, ¿no? Hay algo que ha disturbado, que pone en riesgo su tranquilidad, su estabilidad, y eso creo que es una de las cosas más que a mí me asombraron y que a mí me hacían querer ir más y querer leer más de los cuentos de Katherine Mansfield. Quien se lleva las 5 estrellas en la categoría de cuentos, quien se lleva mi corazón, la nota más alta,
es Un corazón ardiente de Ligia Fagundes Tellez. A pesar de que Un corazón ardiente no tiene una traducción al español, desgraciadamente, sé que hablar de él no será como hablar a la pared, porque muchos que ven aquí el canal leen en portugués, pero quiero reforzar, aunque no lean en portugués, aunque el nombre Ligia Fagundes Tellez parezca algo así como desconocido, es que de verdad, si en un momento en sus países, en sus librerías ven algo de esta mujer, llévenlo, porque es una reinota. Para mí esta fue una oportunidad de conocer más sobre la Ligia cuentista y también deslumbrarme por cosas que ya me había deslumbrado, o sea, llevar a la 10ª potencia cosas que para mí, no sé, eran sensacionales. Yo he comentado en varios videos que el género del terror o este misterio, no sé, no es algo que encaja conmigo. Sin embargo, las veces que he leído a Ligia Fagundes Tellez, cuando ella trae ese elemento de lo absurdo, del misterio, del terror cotidiano y a veces no tan cotidiano, para mí de verdad que funciona de maravilla, llega a asustarme. En varios de esos cuentos son tétricos, son demasiado tétricos, y son tétricos porque a su vez nos está hablando de cosas que parecen tan cotidianas, o sea, estar en el medio de la playa, por ejemplo, y ver un dedo enterrado en la arena que va saliendo, no sé. Un hombre que, por ejemplo, pierde la vista y logra recuperarla, pero no de la manera que a él le gustaría. Y por otro lado también la Ligia que juega contra la concepción tradicional del amor, que nos presenta también otras facetas, que nos presenta también esa destrucción del amor, o cuando la inocencia de la que tanto se quería quizás, o de la inocencia en la que a veces sus personajes se resguardan, como esa inocencia es totalmente quebrada. No sé, es de una fuerza de verdad que para mí, yo año con año tendré que leer más de Ligia. Las siguientes 3 novelas pertenecen a una categoría un poco difícil para mí en cuanto a cuestión de clasificación. Vi y estuve investigando que muchas de ellas podrían ser teóricamente catalogados como ficción, no sé, histórica, pero creo que una de los términos que a mí me pareció muy adecuado para estos 3 es que están en el mundo de la autoficción. O sea, son libros donde se mezcla, sí, elementos históricos, elementos que están dentro de una esfera de lo real, ¿no? De los hechos, pero también mezcla un poco de la crónica y también de la biografía, de cómo este plano de la realidad se mezcla con la subjetividad y con la experiencia de los propios escritores. Y los 3 libros tienen en común eso, o sea, que son experiencias que están ligadas a cuestiones históricas, pero donde los propios autores tienen una injerencia, están contando algo que de alguna manera, mucha ficción o mucha verdad, no sabemos nosotros lectores, pero que abiertamente, ¿no?, se habla sobre el interés personal y también el escritor como un personaje ahí dentro de esa ficción, ¿no? Así que para abrir esta categoría está Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Este es un libro en el que la propia autora intenta saber e ir atrás de sus propios orígenes, entender un poco más sobre el trayecto de sus abuelos, de cómo estas 2 familias llegan a conocerse entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas en una época muy específica, que es en los años 40, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas y probablemente antes de esto, en el que también el ascenso de ciertas familias por el cultivo de algodón se empieza a dar. Hay también la presencia de José Revueltas, un escritor, ¿no?, que tiene una participación importante dentro de la unión o de la narrativa de ciertos eventos en este libro. Y a pesar de
porque sí, Cristina nos está hablando de su propio interés de ir más allá de sus orígenes. También nos hablan de esa cuestión específicamente histórica, y una de las partes quizás más sensibles en este libro, y que a mí me impactó muchísimo, es también entender el origen de la violencia familiar, de cómo ciertas historias quizás se repiten, de cómo la violencia llega, se expande, corroe generación tras generación, de cómo la vivencia también del género impacta, es importante, es sumamente relevante, y tan relevante lo es que conocer la historia de las abuelas, de las bisabuelas, llega a ser totalmente revelador para entender la actualidad de un núcleo familiar. Si hay un libro que me sigue atormentando con sus imágenes, es La dimensión desconocida, de la chilena Nona Fernández. Para bien o para mal, este libro está aquí en esta lista, porque es un libro que me impactó, es un libro que me sensibilizó ante todas las historias que se relatan aquí relacionadas a la dictadura militar chilena, a la dictadura comandada por Pinochet, secuestros, asesinatos, torturas. Y a pesar de que este es un libro que donde la realidad es más real que cualquier mentira, cualquier ficción, aquí también tenemos la oportunidad de adentrarnos o de conocer estas historias, no solamente por los archivos históricos que existen de muchas de las personas que se hablan en este libro, sino también de los propios recuerdos de la autora, donde el primero de ellos es aquella imagen de uno de los personajes de este libro, que va a ser el hilo conductor, en el que en un periódico, en primera plana, está la foto de este hombre con un titular que dice "Yo torturé". Esta imagen parece que es una imagen que se queda en la historia, ¿no? Y en el imaginario de Nona Fernández, y a partir de esta nota, ¿no? De este recuerdo, ella va atrás, ¿no? De conocer más sobre este hombre que participó de manera directa en muchas de las detenciones de la dictadura chilena. Finalmente, en esta categoría está el libro K, de Bernardo Kucinski. En los últimos meses he hablado muchísimo sobre este libro, incluso en varios videos he comentado, no nada más en los videos aquí en YouTube, sino en Instagram, en mi cuenta. Y es un libro que a mí me impactó, es un libro que nos habla, que habla sobre un hecho real, ¿no? Que es la detención de la hermana del escritor, ¿no? Es una profesora de química de la Universidad de Sao Paulo, que ella participaba en un movimiento contrario o opositor a la dictadura. Ella y su esposo son detenidos y obviamente no aparecen, son asesinados, torturados. Muchísimos años después, este libro es escrito, en el que el personaje principal es el padre de Bernardo, ¿no? Y aquí se relata la búsqueda de ese padre por esa hija, ¿no? Ese padre aquí además tiene una historia ligada a la violencia, a la desaparición y al exilio forzado, que es la vivencia de ser un hombre judío que llega a Brasil, ¿no? Luchando por salir del holocausto, ¿no? Con todos sus familiares muertos. Entonces hay una reflexión sobre la desaparición, sobre el exilio, sobre historias que se van repitiendo. Y también creo que es un libro que a mí me tocó de una manera tan profunda, porque cuando hablamos de desaparecidos se entiende y se lee que son las mujeres quienes van, ¿no? en búsqueda, madres, hermanas, hijas, amigas, ¿no? En búsqueda de los desaparecidos, y parece que los hombres no están ahí, y las estadísticas pues también comprueban eso. Sin embargo, leer esta otra, ¿no? Parte, ¿no? O ampliar o sensibiliza, creo que esta temática tan difícil de ser abordada, de ser aún más vivida. Y creo que a nosotros también nos sensibiliza ante esas historias. Para acercarnos ya ahora sí que al top 10, vamos a hablar sobre uno de los géneros más recurrentes dentro de mis lecturas, que es la novela.
Para comenzar a hablarles de estas más de 10 novelas, tenemos aquí a Las Maravillas de Elena Medel, en donde vamos a conocer la trayectoria, la vida de 3 mujeres de generaciones muy diferentes, aunque tienen un vínculo que va más allá de lo biológico, y quizás el vínculo más importante entre estas mujeres es la relación que tienen con el dinero. Es un libro súper interesante, no solo sobre las cuestiones de género, sino también la relación entre género y dinero, entre generación de riqueza y trabajo. Es un libro que poco a poco te va mostrando su fuerza, que al principio a mí me costó, pero sin lugar a dudas valió totalmente la pena su lectura. Clara de Luz Marina de Witch Danticat es otra novelita que fue una de las joyas que leí durante este año. De esta novela incluso próximamente habrá una video reseña. Y aquí conocemos a Clary, que es la protagonista de esta novela, una niña que en su cumpleaños número 7, su padre, Nocías, un pescador, intenta darla en adopción. A partir de este momento, de este suceso, nosotros vamos a conocer incluso el pasado y el origen, el nacimiento de esta niña y las dificultades que este pescador ha tenido para criar solo a una niña. Es un libro donde la ternura está presente desde inicio a fin, y aunque esté presente, no deja de hablarnos de situaciones completamente adversas, duras e incluso violentas. Y si algo también es importante destacar de este libro es que es una oportunidad para conocer un poco sobre el contexto de Haití, sobre todo la situación social, política de Haití durante las últimas décadas. En la orilla del premio Nobel, Abdulrazak Gurnah fue incluso uno de los primeros libros que leí durante el 2022. Hice también un video donde les cuento de esta y de otro de sus libros, Paraíso, pero pues en esta lista se pudo colar este de aquí, que como comento en este video, nosotros vamos a conocer el tema por el cual se supone, dentro de la descripción de la propia Academia Sueca, Abdulrazak gana este premio Nobel, y es relatarnos la situación del refugiado, sobre todo la situación de la persona de África que sale de su país, de su continente, para pedir asilo principalmente en Europa. Y aquí vamos a conocer la trayectoria de un hombre que sale de Zanzíbar, de Tanzania, hacia Londres, y a partir de esta situación conocemos el vínculo que él tiene con una persona que a principio se supone va a funcionar como una traductora entre la policía y este hombre, pero poco a poco también se nos va revelando de verdad que situaciones sumamente complejas que tienen que ver no solamente con lo político, sino con el contexto familiar y lo difícil que es crear familia. Y también tiene temas inesperados, como las relaciones homoafectivas y también los vínculos de opresión que incluso existen dentro de estas relaciones. Y si quieren saber más sobre este y sobre el otro libro, Paraíso de Gurnah, les recomiendo ver el video. Otro libro de autor africano que está en mi lista de mejores lecturas es Mapa de Nuruddin Farah. Es un libro que yo creo que de toda esta lista es de los más densos, complicados, que me exigieron incluso muchísima concentración, muchísimo foco, pero que valieron totalmente la pena. Una de las cosas que más disfruté de esta lectura es conocer el conflicto entre Somalia y Etiopía, porque en este libro conocemos la vida de un niño somalí que es adoptado por una mujer de Etiopía, y a partir de esta relación entre madre e hijo, nosotros vamos a conocer ese contexto histórico, social. Y una de las cosas que a mí también me gustó mucho y me sorprendió es que normalmente
o bueno, realmente los libros de literatura africana que he leído casi siempre tratan de la dimensión o del conflicto entre padre e hijo y todo lo que el paternalismo de manera indirecta o directa tiene que ver también con la colonización. Aquí la relación es entre madre e hijo y también llevándola a un concepto, no sé si a un campo que para mí es totalmente ajeno, pero creo que se presta, que es el, no sé, el de la psicología o el de la, no sé, sí, de la psicología. Es interesante también ver cómo el dilema de este chico, de este niño que vamos acompañando desde la niñez hasta la adultez, de saber que fue criado por un enemigo y todos los conflictos que esto va a suscitar en cuanto a la conformación de su identidad y de su identidad nacional y bla bla bla. Es súper interesante y también, como menciono, trae todo un cuestionamiento sobre nacionalismo, sobre identidad nacional, que para mí es uno de mis temas favoritos. Entonces este libro de verdad que no tenía ni cómo no entrar en mi lista de mejores lecturas. Una de las últimas lecturas del año que sigo procesando y que definitivamente me hacen querer leer más de su autora es Sobre los huesos de los muertos, de la también premio Nobel Olga Tokarczuk. En esta novela vamos a conocer a una protagonista que está tal vez entre los 60, 70 años, una profesora de inglés que ama la astrología, que ya está jubilada y por lo tanto decide comprarse o irse a una casa retirada a las afueras de Polonia. Todo comienza a ponerse medio tétrico y misterioso en esta novela cuando uno de sus vecinos muere. Y este vecino es un cazador ilegal y un leñador, y a partir de esto se nos presenta la gran temática de este libro, que es la relación que el ser humano tiene con la naturaleza, principalmente con los animales, y cómo esta relación es totalmente depredadora. Además de esa reflexión constante entre lo que es humano, lo que es animal, también hay reflexiones muy interesantes sobre el género, sobre la edad inclusive. Es un texto ecológico sobre edad, sobre envejecer con dignidad, y que de verdad que el final me sorprendió. No sé si estoy totalmente de acuerdo con ese final, me sentí engañada, pero pues bueno, hay que aceptarlo tal y como es. El único libro que yo puedo garantizar de esta lista que puede salvarte de un bloqueo lector es La isla del árbol perdido de Liv Shafak, y quizás por eso ya vale muchísimo la pena su lectura. En este libro vamos a conocer a Ada, una adolescente que está no solamente teniendo que lidiar con las cuestiones de la mente adolescente, sino también con el luto, con la pérdida, con la muerte de su madre, y que en medio de unas vacaciones tendrá contacto con una hermana de su madre. A partir de este contacto ella va de alguna manera acercarse más a su padre y va a conocer la historia de su familia. Ada es hija de dos personas de origen chipriota que a partir de los años 70 emigran debido a distintas problemáticas políticas de las cuales nos vamos a enterar en este libro. Y aquí también va a haber un personaje muy importante que va a ser un árbol, que va a ser una higuera, y a partir también de esta higuera, que será una narradora muy importante, vamos incluso a conocer muchos más detalles de la vida personal de esta pareja, de la historia de amor que de alguna manera ellos representan. Y es un libro que también nos va a dar esa oportunidad de conocer un momento determinado de Chipre, de un país del que yo creo que es la primera vez que escucho hablar de manera tan detallada. Y es un libro que si les interesa ya tiene reseña en el canal, así que por allá en ese video les cuento muchísimo más sobre este gran libro. Si en Las Maravillas de Elena Medel conocemos la historia de tres mujeres de generaciones diferentes, pero que comparten un vínculo, y quizás ese vínculo es la relación que estas mujeres tienen con el dinero, con el trabajo, con la manera en que ese dinero se produce. Con Armas Soñolientas de Carola Saavedra vamos a conocer una historia muy parecida de tres mujeres de generaciones diferentes, y quizás el vínculo, a diferencia, ¿no?, de Las Maravillas, es algo muchísimo más subjetivo, que es la sensación de sentir que se está equivocado, que se nació con algo
con una ausencia, con una carencia que ni siquiera es física, pero es emocional. Es una novela sumamente introspectiva, muy delicada, que también la propia autora en uno de los textos, creo que después de introducción o creo que de una explicación que hace al último, ella también se refiere a este libro como una especie de collage literario, porque nos va dando muchísimas referencias. Una de las principales referencias de este libro incluso son textos de Sor Juana Inés de la Cruz, que el título de este libro incluso sale de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Es de verdad, no sé, una novela que nos hace preguntándonos muchísimo sobre aquellas cosas que sentimos que vienen, o sea, aquellas herencias que más allá de materiales son simbólicas, son sentimentales. O sea, sentir, por ejemplo, que se es un nostálgico de herencia, o sentir como que hay un sentimiento que te une, ¿no? Con una abuela, con una madre, en fin, librazo. Chingaquedito es la palabra frase con la que yo describiría a Sostiene Pereira, novela del italiano Antonio Tabucchi. En esta novela vamos a conocer a un periodista, a Pereira, este hombre que trabaja en un periódico que se encarga de coordinar la columna cultural. El contexto histórico es la de Portugal a finales de 1930, en medio de dictadura militar, y en la que conocemos a este hombre que está sumamente preocupado por su trabajo, le encanta su trabajo, solo quiere hablar de literatura, pero a medida que tiene contacto con un chico, con un joven y alguno de sus amigos, poco a poco este hombre va tomando conciencia. Pasa de ver su profesión o su actividad laboral como un mero compromiso con la estética, y comienza a ver el significado político y social que él como periodista tiene, que él como coordinador de una columna cultural tiene. Hay diversas reflexiones sobre eso, sobre lo que nuestro trabajo es, más allá de su compromiso con el dinero, con la estética o con aquello que en teoría nuestro trabajo tiene. Es ver más allá, ¿no? Y ver o aceptar, a veces para bien, a veces para mal, que también se tiene un compromiso político social. Es también un libro con una de las reflexiones más bonitas y que me hacen recordar muchísimo a las reflexiones de Fernando Pessoa, que es un poco de esta idea de nosotros no somos una alma, ¿no? Somos un conjunto de almas. O sea, nuestra personalidad es multifacética, va cambiando, es caleidoscópica y bello y chingaquedito. Y digo que lo defino como chingaquedito porque es un libro que inicia totalmente tranquilo, parece que nada te va a sorprender, parece, no sé, que pasará desapercibido, que ok, muy bien, entendemos el dilema y vemos cómo él va ganando conciencia, pero del momento y ese final tan contundente, y el momento así, punto final en el que este personaje cobra sentido, o sea, te golpeó, te tiró y no te diste cuenta hasta que te estabas limpiando la herida. Haz de cuenta, o sea, totalmente chingaquedito. Si en este ranking hubiese una categoría específica del libro que te haría o que me hizo llorar, indiscutiblemente el ganador sería El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. El protagonista de esta novela es John Singer, un sordomudo que después de separarse de su amigo, de su mejor amigo, con quien también es sordomudo, él tendrá que irse de la casa donde ellos viven juntos para vivir en otro lugar en el que a partir de ese nuevo espacio él comienza a tener contacto con otros personajes. Es un libro sobre la soledad, sobre la incapacidad de comunicarse con el otro. Es un libro sobre la necesidad y el deseo de ser comprendido, de ser amado, de ser aceptado. Es un libro extremadamente político, con personajes que quieren ver el mundo arder. Y cuando digo quieren ver el mundo arder, quieren ver el mundo de la desigualdad, de la injusticia arder. En el medio de ese acto tan solitario que puede ser la lectura, no estaba sola, estaba en un mundo de personajes
que podía entender sus carencias, sus necesidades, sus dolores, sus tristezas, sus amarguras. Y es un libro que de verdad súper recomendado y que espero que vayan a ver la reseña de él, porque ahí sí les vomito todo, ahí sí les cuento con detalle las cosas a mí que me deslumbraron del corazón es un cazador solitario, además del título, claro. Equivocadas estaban si creían que en este top de mejores lecturas no iba a aparecer la dueña y señora de este canal, que es Toni Morrison, y no aparece solamente con un libro, sino con 2 libros, los 2 libros que pude leer en este año de mi querida Toni Morrison, que fueron Paraíso y Amor. Hasta el momento yo no puedo decir qué libro me gustó más que otro, creo que hay cosas, ¿no?, que obviamente rescato más de uno que del otro, sin embargo, pues aquí están como 2 de mis mejores lecturas. En Paraíso nosotros vamos a conocer la vida de varios habitantes de un pueblo llamado Rugby. Este pueblo tiene una particularidad, que es un pueblo fundado por personas negras, donde todas las familias fundadoras de alguna manera estaban relacionadas. Y una de las cosas que este pueblo cuida más es que pues los matrimonios sean entre estas mismas familias, para que los habitantes de esta ciudad sigan siendo negros. Uno de los primeros temas que Toni Morrison aborda en este libro es exactamente las cuestiones del colorismo, ¿no? De incluso un poco la discriminación entre la propia comunidad negra, el racismo interiorizado, ¿no? Quién es más negro, quién es menos negro, ¿no? Como si eso se pudiera determinar así como así. Y en este pueblo las cosas comienzan a andar muy mal para esos hombres que quieren preservar esa supremacía racial, cuando en un convento, realmente un ex convento, comienzan a llegar mujeres de otras ciudades. Vamos a conocer la vida de estas mujeres, cómo ellas comienzan a llegar a este ex convento. Y aquí también es explorado otra de las temáticas que Toni Morrison ya ha abordado en otro de sus libros, como por ejemplo en Zula, que es la relación y la amistad entre mujeres, ¿no? La relación, incluso más allá de la amistad, también los afectos en muchos sentidos entre las mujeres, entre esa vivencia de género, ¿no? Ese remanso y ese infierno que también puede ser la propia vida, ¿no? Y las propias relaciones entre mujeres. Por otro lado, en Amor, Toni Morrison nos habla de una familia, principalmente de Bay Cosey, un hombre que es dueño de un hotel, que durante los años, si mal no está, 40 y 50, es uno de los hoteles más importantes, es uno de los hoteles más famosos entre la comunidad negra. Toda la gente, o sea, acaudalada, todos los negros con muchísimo dinero pasan sus vacaciones ahí, los mejores jazzistas van y tocan en ese hotel. Y llega un punto en que este hombre se casa por segunda vez, y es ese matrimonio, ese segundo matrimonio, que va a causar muchísimos problemas entre esta familia. Aquí Toni Morrison explora a su máxima potencia, yo creo que temas muy intensos que aparecieron en su primera novela, que no quiero dar más detalle de verdad, porque pues llévense la sorpresa si lo leen, y también porque, como ustedes saben, mi meta no solamente es leerme todas las novelas de Toni Morrison, que paréntesis me hacen falta 2, pero también poder reseñarlas absolutamente todas, porque ya saben, es mi más grande pasión literaria lo que escribió mi diosita Toni Morrison. Pero sí, 2 novelazas, 2 Toni Morrisons que leo en año y que definitivamente tenían que estar dentro de mis mejores lecturas. A pesar de que las 2 novelas de Toni Morrison que ahí están entre el segundo y el tercer lugar, pues son 2 novelas que me encantaron, tengo que darle su lugar y ser honesta con lo que este libro me causó, como para poder decir sí, fue esta mi mejor novela.
De Quincas Borba yo ya tengo un video donde indirectamente hago una reseña. Es uno de los videos que de verdad más importantes para mí que he hecho en el año. Si tengo que citar dos de los videos a los cuales le dediqué tiempo, energía, dedicación, corazón y un montón de cosas, ha sido el video hablando sobre meritocracia y la relación y cómo aparece este tema en este libro, y el video donde hablo de Caetano Veloso. Entonces, de verdad que punto número uno, si no lo han visto, por favor, véanlo, de verdad, de verdad. De manera muy breve les diré que Quincas Borba, pues es un libro que nos habla de Rubión, un maestro que tiene un amigo el cual muere, y al morir este amigo le deja la herencia. Ese amigo es Quincas Borba, quien da título a este libro, y ya ahí tenemos una pista sobre la cuestión de la meritocracia y en fin. Es a partir de esta fortuna que él recibe que incluso llega a mudarse de ciudad a Río de Janeiro. Estamos hablando de Brasil en 1800, a partir de 1850, donde Río de Janeiro era la capital, era donde estaba la familia real, y a partir de esta mudanza pues él empieza a tener contacto, ¿no?, con la élite. Empieza a codearse con ciertas personas, y a partir de eso su vida y su mundo va a cambiar. Son infinitas las lecturas, las reflexiones que se puede hacer en este libro, pero para mí la más importante fue exactamente las definiciones de éxito, la meritocracia, como la meritocracia no es una cosa reciente, es una cosa que viene de esta idea de que la élite, ¿no? La élite, y cuando digo élite es quien tiene el dinero, son las personas que merecen, y de verdad que, no sé, es un libro súper esclarecedor, es un libro que a pesar de hablarnos de una sociedad a finales de 1800, principios de 1900, tristemente no deja de ser actual. Creo que es necesario también para reflexionar de muchísimas cosas, y que también tiene mucha ironía, y uno se puede carcajear porque así es Machado de Asís. Además de escribía bien, también creo que hoy fuera un muy buen tuitero, porque también, no sé, te ríes de su ironía. Siempre estoy hablando aquí también de literatura brasileña, y obviamente siempre sale Machado de Asís. Incluso les podría decir que pudieran comenzar sin ningún problema con este libro, y que me gustaría que tuvieran más lectores para también poder hablar y compartir esas expresiones de esta novelaza que pues está aquí como la mejor lectura del 2022. Bueno, amiguitos, eso fue todo por este video. Si vieron a lo largo del video, ahorita ya casi va a oscurecer. No me extenderé más porque si no la luz natural se acaba, ya no voy a tener ni cómo grabar, pero quiero reforzar las muchas gracias, el muy bonito, muy obrigada por haberme acompañado durante el 2022. Espero que más de uno de estos libros les interese, se les haga interesante, que este video les sea útil de alguna manera, inspirador, y déjenme acá abajo en los comentarios cuáles fueron sus mejores lecturas del 2022. Me gustaría mucho saber cuáles fueron esos libros memorables, porque yo también ahí voy pescando recomendaciones. Muchísimas gracias por ver este video, y nos seguiremos viendo en los próximos. Até mais.